Un clásico del mundo corporativo es cuando me preguntan, Ramón, introduce algo de motivación. Gusta mucho en las formaciones que haya un tema de motivación. O personas que llegan y me dicen, Ramón, estoy motivado. Y siempre les digo lo mismo, pues lo siento, pero no puedo hacer nada. Y hay gente que lo primero se sorprende, ¿cómo que no puedes hacer nada? Y hay gente que incluso esboza una sonrisilla como diciendo, este no sabe muy bien de qué va esto. Pero justamente este es el punto. La motivación, y esto está ya más que estudiado, no es algo que dependa de factores externos, algo que yo o cualquier otra persona pueda lograr, o al menos no de manera duradera, sino realmente de factores intrínsecos, internos. Y me explico. La vieja teoría taylorista decía que cuanto más pagases a una persona, más iba a trabajar. Y todos sabemos que eso es falso, porque llega un momento donde el dinero ya no es la razón para seguir o haciendo más o haciendo mejor. De hecho, si falta el dinero, sí que es cierto, si consideramos que no estamos pagados adecuadamente, que el ambiente en el que estamos es un ambiente negativo, un ambiente que no nos permite ser nosotros mismos, eso nos desmotiva enormemente. Pero si ya tenemos un entorno razonablemente bueno, un salario razonablemente adecuado, cada uno el que considera, esos factores extrínsecos que pueden cambiar por alguna razón, no logran que nos motivemos más. Sin embargo, hay unos factores intrínsecos, unos factores propios y personales de cada uno de nosotros que sí que hacen que llegue esa motivación o incluso el entusiasmo. Ahí estoy hablando, por ejemplo, de tener un sentido de propósito en todo lo que hacemos, que sepamos que lo que hacemos, valga la redundancia, vale para algo, que lo que hagamos lo podamos hacer con libertad, que no tengamos a ese jefe que nos esté haciendo ese micromanagement cada día, controlando o sobreimponiendo las normas de cómo deberíamos hacer las cosas. Y eso es algo que, insisto, es intrínseco a cada uno de nosotros. Y ahí es donde nace la motivación. Motivación que no aparece en un curso, como me piden. No aparece en una conferencia inspiradora de esas que son como abrir una botella de champán. Te lo pasas muy bien, pero cuando sales de la conferencia, a la media hora te queda poco y al día siguiente se te ha olvidado todo. Lo he visto muchas veces. La cosa no va por ahí. Es decir, la motivación aparece realmente cuando dejas de fingir, cuando dejas de sostener todo aquello que es ese inmenso teatro corporativo en el que ves que tienes que encajar para empezar a ser tú y hacer las cosas como te gustan. Bienvenidos a esta nueva etapa de este podcast que ahora llamamos Lo simple como revolución, porque lo más revolucionario hoy en día es volver a lo simple, a lo esencial, a lo que se ha olvidado, porque ahora parece que la gestión y el liderazgo son cosas muy complicadas, cuando realmente, y esto es lo que vamos a ir viendo en cada uno de estos episodios, si decidís seguirnos, es que todo es muy simple, todo es muy claro, muy directo. Y hay cosas muy complejas fuera que no podemos controlar, pero sí que podemos conectar con nuestra motivación, dejar de fingir o de aplaudir un teatro corporativo donde las cosas no son como deberían de ser, donde sabemos que las estrategias están en PowerPoints pero no se viven, o la misión, visión y valores, lo que producen generalmente es sarcasmo, porque todo el mundo ve que no se cumplen. La idea que quiero transmitiros es que no hay falta de motivación. Lo que hay es exceso de incoherencia. Repito, no nos falta motivación, nos sobra incoherencia. Y ahora te lo voy a desarrollar muy rápidamente en 4, puntos comunes que vais a ver en el enfoque de todas estas ideas que voy a ir transmitiendo en cada episodio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver. La realidad siempre es respuesta. No te pido que hagas nada, simplemente que observes. Observes, pues por ejemplo, si cuando te levantas por la mañana, en otros momentos ibas encantado a trabajar, pero ahora es otro día más, otra vez a lo mismo. Esas reuniones que no tienen ningún sentido. Ese trabajo, esos proyectos que aunque los KPIs vayan fenomenal, aunque todo parezca que vaya bien,
tú sientes que las cosas no van bien. Y lo único que te pido es que no te engañes. Todos somos maestros en engañarnos. Todos nos contamos cosas del tipo, bueno, esto es así, es una temporada. Se lo cuentas a alguien y te dirá eso de, bueno, ¿y qué quieres? Si es que esto le pasa a todo el mundo. ¿Sí? Te pido que no te engañes. Te pido que simplemente observas. Y observar no con la cabeza, sino con el corazón. Que sientas. ¿Qué sientes dentro de ti? ¿Qué sientes cuando por la mañana tienes que ir? ¿Qué sientes en esas reuniones que, aunque estén bien gestionadas, formales, tú estás completamente desconectado? Quizás esa sea la palabra clave, desconexión. Eso que la gente dice es que no tengo motivación. No, la motivación sigue estando dentro de ti. Es la incoherencia la que se ha adueñado de tu vida. Y para ver la incoherencia siempre digo lo mismo. Esto es un sincericidio. Decir para nosotros mismos, no se lo cuentes a nadie más. Decir la verdad, desnuda. Prefiero la verdad desnuda a la mejor vestida de las mentiras. Porque las mentiras siempre nos llevan a un lugar al que ninguno de nosotros queremos ir. Entonces, una vez que ya lo has visto, que finges entusiasmo, que te tragas tus desacuerdos por no ser un poco el aguafiestas de la reunión, entiendes que no estás desmotivado, simplemente estás lejos de quién eres. Y a partir de ahí, el siguiente paso natural es, como dicen los monjes tibetanos, vaciar el cuenco. Es una idea muy simple y física, es decir, si tienes un cuenco lleno de arroz y quieres echar más arroz, el arroz se sale. No puedes seguir llenando el cuenco si ya lo tienes lleno. Pues esta idea tan obvia, tan simple, tan evidente, en lo material, en el mundo de las ideas, en lo inmaterial, no lo tenemos así de claro, porque seguimos manteniendo viejas ideas, viejas creencias y no permiten que entren las nuevas. Tenemos que vaciarnos de esas ideas. Esas ideas que, por ejemplo, nos dicen que tenemos que aplaudir, ¿no? Ese teatro corporativo, que en las reuniones tenemos que ser serios, formales, confundimos lo serio con lo aburrido, pensamos que las cosas tienen que ser así, que no podemos expresar nuestras opiniones por lo que vaya a pasar, y al final, poco a poco, nos vamos alejando de quien realmente somos. Insisto, el problema es la incoherencia, no la desmotivación. La motivación aparece cuando la incoherencia desaparece, cuando nos vaciamos de todas esas ideas y empezamos, ahí sí, a conectar ese tercer paso, volver a lo simple, volver a lo que somos, en gestos sencillos. No esperes grandes momentos, no esperes esas iluminaciones que te van a venir un día, esos clics que busca todo el mundo, sino ser quien eres en las cosas sencillas. Si te gusta saludar por las mañanas, saluda. Yo recuerdo una empresa en la que estaba que justamente la señora de la limpieza me decía, jo Ramón, tú cuando entraste aquí te reías, sonreías, saludabas a todo el mundo y ahora vienen muy serios, siempre vas, digamos, a lo tuyo. Y dice, como le pasa al resto de gente que he visto pasar por aquí. Eso era señal de que al final me había mimetizado con ese entorno, porque cuando alguien sonreía, cuando alguien iba de buen rollo, al jefe no le parecía bien. Y tengo que decirlo así, ¿por qué? Pues porque era un amargado de la vida. Entonces, él era un amargado y todos tenemos que ser unos amargados. Pero el problema no es el jefe, nunca lo pongas en los demás. Esto siempre es cosa nuestra. Es decir, el que me mimetizase fue responsabilidad mía. Y el cambiar y conectar con quien realmente era también fue responsabilidad mía. Por eso quítate esa idea de cómo tienen que ser las cosas y empieza a ser quien realmente es. Es decir, la motivación no se encuentra, se recupera cuando dejas de mentirte. E insisto también en esto. No se trata, que esto también me lo piden mucho. Me dicen, oye Ramón, ¿no debería cambiar de empresa o de proyecto? Y siempre contesto lo mismo. El alien va dentro de ti, es como en la película. Te puedes ir a otra estancia de la habitación, te puedes ir a otra nave espacial, puedes irte a otro planeta. El alien va dentro. O eres capaz de conectar con quien eres tú,
O irás a otra empresa y si tu jefe antes era gordo, bajito y calvo y tu nueva jefa es alta, rubia, delgadita y está estupenda, te ocurrirá exactamente lo mismo. Volverás a no ser tú, volverás a desmotivarte. Y el error que yo cometí es pensar que, claro, es que todos los jefes son iguales. Pero resulta que si entre dos jefes en dos empresas de dos sectores que no tienen nada que ver, el problema es el mismo y la única componente común soy yo, ¿dónde crees que está el problema? ¿Cuál es lo bueno de esto? Que donde está el problema está la solución. Lo dicen muy claro los médicos. Donde está el veneno está el antídoto. Y esa es la buena noticia. Que siempre podemos hacer algo nosotros para encontrar esa solución. Eso que hace que nos reconecte con con esa motivación. Y te voy a dejar 3 tips muy sencillos para que empieces a reconectar con eso que realmente eres. Porque, claro, lo simple como revolución va de esto, de hacer cosas simples, pero no sencillas, porque normalmente requieren de una buena dosis de coraje, de volver a ser nosotros mismos. Y si algo es difícil, y ya lo trataremos más adelante en otro episodio, es ser auténticos. Por mucho que se hable de la autenticidad, eso es lo más complicado. Entonces, 3 gestos. Te dejo 3 gestos que me he apuntado que suelen funcionar bastante bien. Entonces, lo primero es simplemente anota una situación donde fingiste estar bien, donde fingiste que no pasaba nada. Da lo mismo que sea en el ámbito corporativo, en tu empresa, con tu jefe, en una reunión donde lo que se estaba diciendo no iba contigo, pero tú simplemente callaste, pensaste que todo iba bien, o con tu pareja, cuando te dijo algo que no te gustaba o tenías que hacer algo por obligación, y tú, bueno, pues simplemente callaste. Inciso, da lo mismo el escenario. La clave es lo que sientes. Y si sientes que tienes que fingir, es que no estás siendo tú. Entonces, lo único que te pido es que vayas anotando esas situaciones donde tú sientes que no estás diciendo lo que quieres decir, que no estás haciendo lo que quieres hacer, porque aunque no lo he dicho, la coherencia es pensamiento, palabra y acción alineados. Es decir, que seamos en el fondo de una pieza. Entonces, lo primero, anota esos gestos. ¿Por qué? Porque si lo ves, se va. No es cuestión de forzar las cosas. La coherencia no es, la autenticidad no es mostrarse más, es esconderse menos. Y lo primero es no escondernos de nosotros mismos. Primero, anota cuántas veces, en qué situaciones y qué estás sintiendo. Lo segundo es observa tu lenguaje. Cuando dices frases de bien, va todo bien, esto es así, la frase más demoledora que hay, que es esto es lo que hay, que es una frase que habla de un conformismo total con cosas que no nos gusten. Entonces, observa tu lenguaje. Porque cuando estás con estas frases, estás enmascarando otra serie de ideas de ti mismo que no quieres sacar. Y por supuesto, haz un gesto simple, sencillo, que no necesite ninguna justificación. Por ejemplo, que tienes una reunión que no sabes para qué sirve, cancélala o no asistas hasta que nadie te diga exactamente para qué estás en esa reunión. ¿Cuál es el propósito de lo que vas a hacer? O bien, llama a alguien y sé directo, sin rodeos, deja lo políticamente correcto de lado. La gente está harta de gente que habla y no dice nada, o gente que da rodeos para no llamar a las cosas por su nombre. Si algo me cabrea, es eso. ¿Por qué? Porque eso hace que todo sea ineficiente. Sé claro, directo, con respeto, por supuesto, siempre con respeto, pero desde el respeto, claridad y las cosas por su nombre. Y por supuesto, di no sin adornarlo. El que se excusa se acusa. Si tienes que decir no y poner excusas, es que no te lo estás creyendo. Eso es un síntoma evidente. Cuando uno tiene claro que es no, dice no. Puede decir, pues no por esto, o no por lo otro, o no y dar una alternativa a la persona, pero no es tajante. El no no requiere más que de una cosa, que es coraje. Así que
3 cosas, simplemente. Primero, para darte cuenta, escríbelo. Además, la lectura es algo de lo más terapéutico que existe. A continuación, observa tu lenguaje y, por supuesto, lleva un acto simple, sencillo, directo, que no requiere de nada más para poder volver a ser tú. Porque recuerda, la motivación no se encuentra por ahí fuera. Aparece dentro de nosotros cuando dejamos de fingir lo que realmente no somos. Bueno, pues este ha sido el primer episodio. Espero que te haya gustado, que haya servido para mover algo dentro de ti. Y si es así, si te ha movido, es que ya es el principio de algo. Aquí, en este podcast, no hay botón de compra, no te pido que hagas nada más allá de que, si sientes que es interesante, abramos una conversación. Cuéntame, lo puedes hacer directamente a través de los comentarios, info@ramonmaurel.com, a través de LinkedIn, donde escribo prácticamente cada día y doy mi visión de lo simple como revolución. Y si sientes que hay un paso siguiente, no sé, una mentoría entre tú y yo, 1 a 1, o un retiro con pausa, con tranquilidad, pero sobre todo con verdad, que ya has probado todo y no te ha servido, charlemos, porque insisto, lo primero de todo siempre es una conversación. Si te ha gustado este episodio, compártelo para que a otros le pueda servir y, como siempre te digo, si te ha gustado, la semana que viene nos vemos. ¡Chao!